y no nos desconcentremos, no me concentre yo y podamos hacer la clase en forma completa y que sea ordenado. ¿De acuerdo? Entonces, dame un segundo. Profe, antes de eso, ¿puede grabar, por favor, que todavía no empecé a grabar? Eso voy a hacer. ¿Se está grabando ahí? Creo que se comenzó a grabar, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya. Entonces la clase de hoy, factores patológicos que modifican la respuesta a fármacos. Deme un segundo. Ahí. Entonces, lo que nosotros hemos visto en el año anterior sobre la farmacología general, la farmacocinética, la farmacología, son relacionados con respuesta a medicamentos en pacientes, en la gran mayoría evaluados con la patología que se está tratando, un hipertenso, un diabético, una enfermedad gástrica, un proceso infeccioso con algún antimicrobiano. Pero la realidad que ocurre es que los pacientes que se tratan habitualmente en atención primaria y en la población en Chile son pacientes que tienen otras patologías, y esas otras patologías, en la gran mayoría de los casos, no va a afectar una respuesta a fármacos, pero sí en los casos más extremos, que también son los pacientes con más enfermedades y que toman más medicamentos, va a generar que la propia patología genere una respuesta diferente a los fármacos. Y esa respuesta diferente va desde una respuesta exacerbada a el extremo a una nula respuesta, o sea, pacientes que no presentan respuesta con el medicamento o pacientes que presentan procesos de toxicidad. Entonces, como nosotros y ustedes cuando ejerzan van a tener pacientes adultos mayores, principalmente, con pluripatología, con múltiples medicamentos y con estas patologías que son claramente crónicas, tenemos que evaluar siempre cómo vamos a realizar la dosificación cuando prescribimos un medicamento, qué medicamentos vamos a prescribir en un mismo paciente, debido a que si no nos ponemos en ese enfoque, vamos a estar poniendo en riesgo al paciente desde un punto de vista, como ya les dije, dando dosis quizá que son menores a las necesarias o dosis que son las correctas en pacientes que no tienen patologías como enfermedades renales o hepáticas, pero que en este paciente aumenta el riesgo de interacciones, reacciones adversas, toxicidad, o podemos disminuir estas dosis, podemos hacer las intervenciones necesarias, y esas intervenciones necesarias pueden llevar finalmente a que el paciente tenga un éxito en la terapia y tengamos un paciente controlado de su enfermedad. Entonces, como ya comenté, múltiples patologías aumentan la variabilidad, o sea, la respuesta va a ser variable mientras tengamos mayor cantidad de patología y mayor cantidad de medicamentos que toma el paciente, y hay otros factores que se los voy a mostrar más adelante, pero nos vamos a enfocar principalmente en aquellas patologías que afectan los procesos farmacocinéticos, que se ven en forma importante modificados con estas patologías, principalmente hepáticas y renales, pero también se pueden afectar los procesos farmacodinámicos. Y como ya les comenté, la comorbilidad en los pacientes con múltiples patologías en Chile es algo común y corriente, y que ustedes cuando pueden ejercer, y yo lo veo a diario, tenemos pacientes con 4 o 5 patologías, con 20 medicamentos crónicos, además con las patologías estacionales que se suman a las patologías crónicas, y junto con esas patologías estacionales se suman los medicamentos de uso estacional. Entonces, un escenario que hay que poner siempre un estado de alarma, debido principalmente a que tanto el hígado como el riñón, ustedes bien saben que generan el principal porcentaje de los procesos de eliminación de medicamentos. Y si esos porcentajes de eliminación y esos procesos de eliminación se ven afectados, podemos tener procesos de acumulación, y también podemos tener procesos de inactivación o activación de medicamentos, lo que lleva finalmente a que no estemos realizando las terapias correctas en los pacientes con las patologías que vemos a diario. Entonces, ¿qué factores pueden modificar la respuesta a medicamentos? La edad, claramente, lo vimos en la clase anterior, la que les mandé grabado. Mientras mayor edad,
los procesos metabólicos se ven afectados. Los pacientes de menor edad, hay procesos de maduración que no los tienen bien desarrollados. Y tenemos respuestas que son variadas. El sexo y los factores genéticos también. En mujeres y hombres hay diferencias en los procesos de eliminación de medicamentos, que los vamos a ver en esta clase. También las hormonas generan progesterona, principalmente efectos sobre los metabolismos hepáticos y también sobre los procesos de eliminación renal. Entonces tenemos una respuesta que es modificada. También hay alteraciones de las patologías, en donde hoy día vamos a ahondar. Y acá hay un ejemplo que indica el estrés, porque el estrés aumenta las concentraciones de cortisol, y el aumento de las concentraciones de cortisol también genera un aumento en los procesos metabólicos. La insuficiencia hepática, renal, cáncer también van a ver dificultada la respuesta o modificada la respuesta. Y la dieta claramente, con presencia de contaminantes, la influencia de la flora intestinal, el uso de medicamentos también, que aquí hay que nombrar, que modifican la absorción de fármacos. En el mismo caso de los inhibidores de la bomba, como el omeprazol y su familia, generan una modificación en la respuesta a los fármacos debido a que modifica el pH gástrico. Y ustedes saben que el pH gástrico tiene que ver con el grado de ionización, y el grado de ionización con la posibilidad de absorber un fármaco. Entonces tenemos múltiples modificaciones. Los hábitos tabáquicos, los hábitos alcohólicos también, que generan efectos sobre el riñón y sobre el hígado. Y tenemos entonces un pool de situaciones que vemos acá en este dibujo. La edad, enfermedades, embarazo, procesos o medicación inflamatoria, interacciones de drogas, trasplante orgánico y el polimorfismo, que tiene que ver con farmacogenómica y tiene directa relación con la expresión genética de las enzimas. Y cuando esta expresión genética de las enzimas se ve modificada, la respuesta y la aceleración de los procesos que llevan a cabo estas enzimas también se va a ver modificado. Entonces, todo este pool de situaciones genera y tienen efectos sobre los procesos metabólicos enzimáticos. Y como ya hemos comentado, eso afecta finalmente al fármaco. ¿Qué pasará entonces en este paciente que tiene una enfermedad y que tiene y está tomando medicamentos? Primero, variaciones farmacocinéticas, variación de los efectos de los medicamentos por metabolizaciones rápidas o lentas, interacciones entre medicamentos también, y también interacciones propias del paciente que están respondiendo con múltiples patologías. Tengo algunas interrupciones porque estoy en una oficina cerrada, pero es de vidrio, y me llaman para hacerme unas consultas, pero les pido solamente que me lo hagan por WhatsApp. Entonces tenemos estas variaciones farmacocinéticas, ¿cierto? Que son las más importantes y son las que más vamos a ahondar. ¿Por qué? Porque el proceso de metabolización y eliminación son los que más se ven afectados, y además de ser los más importantes, son los que más podemos manejar, porque los procesos, las modificaciones que vemos en la siguiente dibujo, farmacodinámico, es muy difícil nosotros evaluar una expresión de una enzima o una respuesta de un receptor específico, ¿cierto? Por ejemplo, un downregulation, es muy difícil medirlo clínicamente, y una evaluación médica de ese receptor específico también va a ser muy difícil. Lo único que vamos a observar nosotros cuando exista la toxicidad, cuando exista un deterioro grave de la situación. Entonces siempre nos vamos a enfocar en los procesos de farmacocinética. Después viene los procesos farmacodinámicos, y sumado a todo esto tenemos variaciones orgánicas de la patología en específico, y un aumento final de los efectos indeseados del paciente, lo que puede llevar a la muerte del paciente o a complicaciones graves del paciente. Y esto es más grave con los problemas de los anestésicos, la menor tolerancia a drogas, los menores requerimientos de los efectos previsibles, y también va a alargar los procesos de recuperación de los pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué enfermedades son coexistentes? Les voy a pedir 20 segundos, vengo inmediatamente para resolver una situación.
Acá estoy nuevamente. Disculpen, pero estaban necesitando una... Bueno, les cuento, yo estoy en el segundo piso del SAPU 24 horas de la comuna, entonces tenemos pega todo el día. Y vamos bueno, ya hay situaciones que podríamos conversar cuando tengamos tiempo en vivo y en directo que han sido bien complejas, pero hay que ir resolviéndolas. Entonces, las enfermedades coexistentes que vamos a presentar en los pacientes: daño hepático renal, daños pulmonares, endocrinos, metabólicos, el proceso degenerativo propio de la edad, cardiovasculares, que también las enfermedades cardiovasculares, cómo afectan a los fármacos, no vamos a ahondar en este minuto, pero también hay relación de afección de la respuesta a fármacos por los problemas cardiovasculares del paciente, los deterioros de la actividad enzimática, producto de consumo de sustancias tóxicas, además del cigarro, droga y el alcohol, otro tipo de sustancias que son tóxicas que van a afectar la respuesta a fármacos también, la formación defectuosa de las enzimas que tienen que ver con farmacogenómica y su expresión genética, las disfunciones tiroideas, que es muy común en Chile, como el hipotiroidismo, que enlentece todos los procesos metabólicos y eso también se traduce en una menor respuesta a fármacos, las alteraciones de la hipófisis, corteza suprarrenal y gónadas, etc. Entonces tenemos múltiples patologías y fácilmente un paciente, usted puede tiquear en estos cuadros, en un solo paciente, 3 o 4 patologías que van a estar afectando, incluso algunos que en algunos casos pueden tener todas estas patologías. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a utilizar fármacos en pacientes con enfermedad hepática? ¿Qué pasa con el hígado y los medicamentos? Esto nosotros lo comentamos en el momento que conversamos la farmacocinética y el proceso metabólico. El fármaco llega al hígado, ¿cierto?, por la vena porta, pero ustedes bien saben por filosofía que no es solo la única vena o la única vaso sanguíneo que lleva sangre al hígado. El hígado por lo menos tiene llegada de fármacos de 2 vías diferentes, pero en general este fármaco va a entrar al hígado y va a llegar al hepatocito, en donde se va a producir la metabolización, y esa metabolización del medicamento, vemos este dibujo que es bien, esto es como un dibujo de un niño pequeño, pero es bien explicativo. Una vez que el fármaco está en el hígado, en el hepatocito, se produce la metabolización enzimática, ¿cierto? Y ese fármaco puede ser un producto transformado, que puede ser un producto activado, inhibido, ¿cierto?, metabolizado, pero siempre con la finalidad de que se haga más más fácil de eliminar en agua, ¿cierto?, que sea más soluble en agua para que sea eliminado en forma renal. Y ese medicamento, este producto transformado, es el que nos va a complicar la existencia, porque si este funcionamiento hepático no se lleva a cabo correctamente, vamos a tener finalmente un producto transformado final que no va a cumplir el proceso de eliminación, de activación, de respuesta farmacológica. Entonces, este mismo medicamento y sus metabolitos van a tener excreciones a través de la bilis, ¿cierto?, a través de lo que no se absorbió, de la excreción, la degradación intestinal y el proceso hepático metabólico principal. Entonces vamos a tener la realidad en un paciente sano. Esto se va a llevar a cabo tal como se estudió, pero en los pacientes comunes y corrientes que vemos a diario se va a llevar a cabo en forma dificultosa. Lo que sí, les comento que en enfermedad crónica hepática aguda y crónica, los cambios farmacocinéticos y dinámicos van a existir, y no existe un conocimiento que correlacione la respuesta de los fármacos en una enfermedad hepática determinada. No hay una relación matemática en que yo pueda sacar un cálculo de qué va a pasar con el medicamento si tiene una actividad de una enzima
la específica con un número específico, yo no voy a relacionar una dosis, lamentablemente eso no se puede hacer hasta ahora, pero también es cierto que la gran mayoría de medicamentos en la enfermedad hepática tipo A y B, o las enfermedades menos graves, no se va a ver afectado, salvo aquellos que son hepatotóxicos, salvo aquellos que se pueden acumular a nivel hepático, no va a haber mayor riesgo, porque el órgano hepático tiene un volumen importante y una capacidad metabólica importante. Pero sí puede haber un aumento de efectos adversos y también pueden haber, debido a que yo considero un paciente con una enfermedad hepática como un paciente de riesgo y puedo realizar modificaciones específicas en su dosificación, puedo tener un paciente con dosis bajo la correcta, o sea, una infradosis, por hacer un mal ajuste o por tener este miedo de el paciente con enfermedad hepática administrar medicamentos en dosis menores a las necesarias. Y como les digo, no hay una relación, pero sí hay pautas que recomiendan qué hacer en determinados casos, pero no está la relación que se produce en enfermedad renal, en donde yo calculo el filtrado glomerular o la creatinina y puedo establecer una dosis específica de un medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, no hay mayor riesgo de hepatotoxicidad en enfermedad hepática crónica avanzada controlada, salvo algunas excepciones, pero es correcto estar pendiente y atento, por eso es una farmacología clínica activa. En aquellos pacientes que tienen estas enfermedades hay que estar siempre atento de la posibilidad de enfrentar toxicidad a fármaco, mayor probabilidad también de interacciones farmacológicas y de los efectos adversos claramente. Entonces veamos la fisiología de la enfermedad hepática. Pasa específicamente una disminución de la masa celular, hay una disminución de la cantidad y la actividad de los hepatocitos, que son las células encargadas de los procesos de metabolización. También hay una baja en la biotransformación de fármacos, lo que va a generar entonces que vamos a estar acumulando medicamentos. Y como ustedes ya saben de farmacocinética, la acumulación de medicamentos, si estos son activos al ser ingeridos, va a generar respuestas más profundas y más profundas, tanto terapéuticas como de efectos adversos. Si estos son medicamentos que no son activos al ingerirse y que se activan a nivel hepático, vamos a tener poca respuesta farmacológica y un fracaso terapéutico. Entonces hay que evaluar qué tipo de medicamento estoy utilizando, si es un profármaco o si es un fármaco ya activo. Incluso los metabolitos, ustedes saben que hay metabolitos activos e inactivos, y esos mismos metabolitos, si hay una enfermedad hepática, van a disminuir su concentración y va a disminuir también su eliminación. También hay una disminución del flujo sanguíneo renal, que es básico para la llegada del fármaco al hígado. También hay una disminución de la eliminación de primer paso, que es la eliminación que va directamente del intestino al hígado y no pasa en primer medida por la circulación mayor. Disminución de la excreción de bilis también, donde se elimina gran parte de fármacos y sus metabolitos. Hay un aumento de la fracción de medicamentos libre circulando porque hay una disminución de las proteínas plasmáticas de transporte. Entonces también, el mismo ejemplo que le di anteriormente, aquellos fármacos activos, aquellos que se activan a nivel metabólico, van a ver su respuesta modificada. Y también las enfermedades hepáticas pueden afectar la enfermedad o pueden acrecentar una enfermedad renal. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad hepática y renal, tenemos un aumento del riesgo en su expectativa final de respuesta a un determinado fármaco. Entonces, son varias situaciones que se ven afectadas y cada una de estas situaciones que afectan la respuesta a fármacos suman en una respuesta global total de aumento de riesgo habitualmente. Para clasificar la enfermedad hepática siempre se ocupa esta clasificación internacional del Child-Pugh, en donde se puntea en relación a valores de bilirrubina, de tiempo de protombina, de INR, de asitia, encefalopatía, ¿cierto? Y en caso de cirrosis biliar primaria, la bilirrubina también se mide, y dependiendo de los valores que esté obteniendo el paciente según la evaluación clínica, voy a determinar qué clase de enfermedad hepática tiene este paciente. Tenemos las más leves, clase A, después clase B y clase C. La clase C es la más compleja.
y el puntaje para clasificar al paciente en una clase u otro es el que se describe acá abajo, y también esta clasificación y este puntaje me va a servir para determinar qué estrategias puedo tomar. Tenemos enfermedad clase A y clase A, enfermedad bien compensada, clase B, compromiso funcional significativo, y clase C, enfermedad descompensada. O sea, la clase C son aquellos pacientes que mayor riesgo tienen de presentar una complicación producto del uso de medicamentos cuando él padece una enfermedad hepática de tipo C. Y son pacientes también que más enfoque debe de ponerle el médico tratante para hacer las intervenciones necesarias a tiempo también y evitar toxicidad hepática producto de medicamentos. Y una de las clases de recomendaciones que se hacen, este es de un paper, de un estudio que lleva años, este estudio de español, en donde recomienda algunas situaciones. Por ejemplo, para clase A, en la primera dosis del fármaco se administra normal, excepto fármaco hepatotóxico, ¿cierto? Para clase B se indica en la primera dosificación una reducción de un día un 40%, y para la clase B, disculpen, una reducción del 50% en la primera administración. Y eso se va a ir evaluando en relación a la respuesta clínica del paciente. Bilirrubina, tiempo de protombina, ¿cierto? Medición de enzimas específicas, AS y aspartato deshidrogenasa, ¿cierto? Y otras enzimas que nos dan un pronóstico de su capacidad funcional hepática. También es importante definir qué puede causar esta insuficiencia hepática y específicamente de tipo agudo. ¿Y por qué pongo esta gráfica, alumnos? Porque existe un grupo de fármacos importantes que son de uso común, tan común como el paracetamol, como el ácido valproico, las tetraciclinas que se ocupan ahora en temporadas de invierno por diferentes procesos infecciosos, la nitrofurantoína y los macrólidos que se ocupan, como la eritromicina, que se ocupan también en procesos infecciosos en esta temporada, y especialmente un macrólido de la familia de los macrólidos como la acitromicina, que yo creo que usted ha leído que se está ocupando para manejar el COVID, puede tener un efecto en la función hepática y desencadenar una insuficiencia hepática aguda, y esta mantenerse como una insuficiencia hepática crónica. Es importante señalar eso porque el uso de fármacos tiene ese riesgo. También, ¿cómo yo voy a evaluar esta inducción hepática producto de fármacos? Existen diferentes formas, como ven acá en esta diapositiva. Ustedes también a través de una puntuación pueden hacer un diagnóstico de cómo un medicamento puede inducir una hepatitis de tipo aguda, una insuficiencia hepática aguda, y qué intervenciones posteriormente se deberían realizar. Son formas en las que yo puedo intervenir antes de que las complicaciones producto del uso de fármacos puedan llevar a complicaciones mucho mayores en los pacientes. Esta es otra diapo que también les puse, que es de la inducción de insuficiencia hepática aguda asociada con un grupo específico de fármacos, que son los psicotrópicos. ¿Y por qué le puse este dato de los psicotrópicos? Porque en Chile desde octubre y más en el último mes ha aumentado el consumo de psicotrópicos, ha aumentado el consumo de drogas, alcohol y tabaco. Entonces acá tenemos potenciales riesgos en los pacientes en donde van a necesitar atenciones clínicas de medicamentos psicotrópicos, con medicamentos psicotrópicos en pacientes que han aumentado el consumo de alcohol, droga, tabaco, y también que han tomado otros medicamentos. Entonces tenemos un riesgo potencial, especialmente con los fármacos que acá se describen. Bupropión, que es un medicamento que se ocupa para la ansiedad, fluoxetina, un antidepresivo, paroxetina, sertralina, son todos antidepresivos, antipsicóticos, como la clorpromacina, las fenetacidas, antiepilépticos también, que se ocupan para el manejo del dolor, además de ser utilizados como antiepilépticos. Ya se observa un aumento del consumo de estos medicamentos. Y al haber un aumento del consumo de estos medicamentos, también voy a tener un aumento de los riesgos. Entonces es importante que las enfermedades hepáticas en un porcentaje también son producidas y generadas por el uso de fármacos y otras sustancias. Otras sustancias como este
esta imagen que ven ustedes acá, que son sustancias de origen natural. También las sustancias de origen natural pueden generar estos riesgos. Vemos, vuelvo a repetir, la desinformación que existe en relación a esta pandemia genera un aumento de información falsa, información errónea, en donde los pacientes empiezan a tomar supuestamente alimentos que disminuyen el pH, o sea, disminuyen la acidez del organismo. Yo creo que han visto ese tipo de información, que es una información claramente desde la ignorancia y falsa. Y medicamentos, por ejemplo, como estos de una marca llamada Herbalife, en donde dicen que disminuye, aumenta el pH, disminuye la acidez del organismo, y que al disminuir la acidez del organismo generamos una protección contra el coronavirus. Claramente tiradísimo de las mechas. Y medicamentos o plantas o elementos de uso natural también pueden poner en riesgo al paciente. Y más lo ponen en riesgo cuando se combinan con la edad avanzada, con el consumo de alcohol, ¿cierto? Y con otras sustancias y otros medicamentos. Entonces, la enfermedad o los problemas hepáticos no necesariamente consideren los que son crónicos, sino también los que son latentes de riesgo de poder ocurrir. Y al ser latentes de riesgo de poder ocurrir, tendríamos que en este minuto ponerle atención a el gran porcentaje de pacientes que tratan. ¿De acuerdo? Entonces, recomendaciones en relación a la utilización de medicamentos en insuficiencia hepática. La función hepática, la síntesis de proteínas, los metabolismos de carbohidratos, lípidos, detoxificación, almacenamiento, función excretoria y acción del sistema mononucleares tienen que ver con la función hepática y en resumen tienen que ver con la metabolización de un medicamento, la activación, la inhibición y la generación de que este fármaco se haga más hidrosoluble para que sea mejor, sea eliminado de mejor forma. Ustedes ya saben que si no es hidrosoluble, las posibilidades de eliminación son más complejas, y aquellos que son liposolubles toman vías a través de la bilis, por ejemplo, para ser eliminados. Entonces, tanto los hidrosolubles como los liposolubles se van a ver afectados con un problema a nivel hepático. También la biotransformación, que ustedes bien conocen, los síndromes clínicos causados por obstrucciones repentinas o masivas de los hepatocitos o elementos lesivos, también pueden generar incapacidad de las células para dar una respuesta adecuada a la funcionalidad del fármaco y a una respuesta clínica. Además, un buen análisis clínico del paciente y de su función hepática es previo al diagnóstico o a la prescripción de los medicamentos, y especialmente aquellos medicamentos que mayores riesgos generan. Les di el ejemplo del paracetamol. La tarea iba enfocada en que evaluaran el uso del paracetamol en esta pandemia. Y hay datos que indican que este es un proceso de tipo trombótico y no respiratorio. Entonces, hoy en día salen datos nuevos que en realidad hay que tomar aspirina, que es un elemento para controlar este proceso trombótico que se produce. Entonces ahí vamos a tener a los pacientes tomando exceso de paracetamol, tomando exceso de aspirina, generando riesgo gástrico, generando riesgo hepático. Y es lo que va a ocurrir. Hoy en día, yo a diario, comparando la situación del año anterior y la demanda de atenciones médicas en los centros de salud de urgencia, en los SAPU, hoy en día son menos la cantidad de gente que se acerca a los servicios de urgencia debido, en este minuto, no sé qué va a pasar en 2 semanas más, pero en este minuto son menos porque la gente se está automedicando y el consumo de paracetamol y otros medicamentos también ha aumentado. Entonces vamos a tener pacientes con riesgo en urgencia, producto de problemas hepáticos, problemas renales, problemas gástricos. Entonces, las afecciones en el hígado, ¿qué vamos a observar? Acumulación de grasas, hepatitis alcohólica, cirrosis, hemocromatosis, hepatitis, cirrosis biliar, etc. Alteraciones enzimáticas, ¿cierto?, en los metabolismos, una biodisponibilidad afectada, porque finalmente este medicamento que yo asumo
que está biodisponible relacionándolo con la concentración plasmática, esa concentración plasmática claramente va a verse aumentada. Recordemos que acá, hace unos minutos atrás, dije que disminuyen las proteínas de transporte. Entonces, vamos a tener medicamentos con mayores biodisponibilidades o medicamentos que también podrían no estarse absorbiendo correctamente por la enfermedad hepática. Entonces, el escenario es muchas veces incierto, pero para enfermedad hepática el porcentaje de riesgo no es tanto como para enfermedad renal. Entonces, para medir esta situación y para poder evaluar qué intervenciones voy a realizar, Chill-Pug va a ser mi herramienta, o medir albuminemia, o medir enzimas hepáticas, funcionalidad de enzimas hepáticas. También los signos clínicos que ustedes observan también son útiles para intervenir ya con exámenes de laboratorio para especificar cuál es el nivel de daño o si existe o no un daño potencial para la respuesta a los medicamentos. Acá tenemos el paciente con enfermedad hepática, no un paciente, sino que una medición de las enzimas de pacientes que presentan diferentes tipos de enfermedad hepática, y observamos que en relación a la derecha de la severidad de la enfermedad hepática, comparado con el clearance intrínseco normal de las diferentes enzimas a nivel hepático según su enfermedad hepática. Entonces vemos primero, si nos vamos acá arriba, un 100% de desarrollo, de desempeño de la glucuronidación, recién se ve afectada en una enfermedad hepática moderada, al igual que la del citocromo 2D6. Entonces, claramente, la primera conclusión que sacamos de esto es que aquellos medicamentos que se metabolizan o por glucuronidación o por 2D6 se van a ver menos afectados, versus aquellos medicamentos que se metabolizan por 3A4 o 2C19. ¿Por qué? Porque vemos el gráfico verde y el naranjo en enfermedad media, en el inicio de una enfermedad hepática, se observa rápidamente la disminución de la respuesta y del desempeño de estas enzimas. Entonces, al disminuir su desempeño, disminuye los procesos metabólicos de aquellos fármacos que son procesados por estas dos enzimas. Entonces, si tenemos el caso clínico del paciente que tiene esta enfermedad hepática y le estoy dando un medicamento que según literatura se metaboliza en un porcentaje importante por 3A4, la primera intervención que ustedes deben hacer es buscar un medicamento de la misma familia, con la misma respuesta clínica y en el mismo margen de seguridad y eficacia, pero que se metabolice por un citocromo diferente al 3A4 o el 2C19 y que se metabolice por aquellas enzimas que no se ven fuertemente afectadas por esta enfermedad. ¿De acuerdo? Esa es la primera recomendación, junto con las disminuciones que les mostré anteriormente. Entonces, generalmente se van a ver afectados los procesos de eliminación, también aumentan los riesgos de toxicidad de algunos fármacos, especialmente los depresores del sistema nervioso, los perdedores de potasio y los anticoagulantes. ¿Por qué? ¿Por qué se ha afectado principalmente estos fármacos? Porque ya indicamos que enfermedad hepática, adulto mayor, procesos metabólicos dificultados, depresores del sistema nervioso comunes en el uso de adultos mayores, diuréticos perdedores de potasio que disminuyen la capacidad muscular, van a aumentar el riesgo de caídas. Los anticoagulantes, el riesgo de accidentes cerebrovasculares, porque están respondiendo en forma errónea. Y además el uso de anticoagulantes se diagnostica con el examen, no se diagnostica, sino que se ajustan las dosis en relación al examen INR, y en relación a ese valor que se obtiene del paciente es que se dosifica los anticoagulantes orales como la cenocumarol y la warfarina. Entonces son grupos de fármacos de especial cuidado en pacientes con este tipo de patología. También, comúnmente los pacientes con estas enfermedades se estima la administración de dosis más bajas a las que se producen o se administran en pacientes sin esta enfermedad. Pero esas dosis hay que ser riguroso en saber si junto con la enfermedad hepática hay una enfermedad renal y si también qué
qué tipo de clasificación tiene esta enfermedad hepática. Dijimos que la más compleja es la de tipo C y es la que la mayor cantidad de intervenciones ustedes deberían hacer. Y si esta enfermedad hepática va de la mano con una enfermedad renal, mi herramienta para dosificar, para ajustar dosis y para cambiar medicamentos va a ser principalmente los valores renales del paciente y no los valores hepáticos, ¿de acuerdo? Salvo aquellos medicamentos que son hepatotóxicos. Entonces, otras situaciones que pueden ocurrir que tenemos que ver con la farmacocinética, la disminución de la biodisponibilidad oral, ¿cierto? Mala absorción de grasa por colestasis, entonces todos los medicamentos lipídicos se pueden ver afectados. Aumento de la biodisponibilidad oral, específicamente de aquellos medicamentos que tienen un alto grado de metabolización de primer paso. La metabolización de primer paso se va a ver disminuida, por lo que recuerden ustedes que la metabolización de primer paso disminuye la biodisponibilidad. Entonces, si la metabolización de primer paso se ve disminuida, claramente va a aumentar la biodisponibilidad. La disminución de la unión a proteínas plasmáticas, ¿cierto? Cambio en los volúmenes de distribución por aumento de líquido extracelular y disminución del aclaramiento hepático, que ya lo vimos anteriormente y definimos cuáles son las razones de la disminución del aclaramiento hepático. Y acá tenemos factores que influyen en las alteraciones hepáticas y según el tipo de enfermedad hepática y qué zona fisiológica o proceso fisiológico se ve afectado: el flujo sanguíneo hepático, la masa hepatocelular, la actividad microsómica, que son las enzimas metabolizadoras, y también las concentraciones plasmáticas de albúmina y bilirrubina. Y aquí vemos tipos de cirrosis y tipos de hepatitis que se ven más o menos afectados. Habitualmente la masa hepática es uno de los conceptos o las situaciones que mayor complicación tienen en el paciente. También, en el cuadro siguiente, fármacos cuya unión a proteínas plasmáticas está reducida en enfermedad hepática. Si hacemos una revisión rápida, tenemos por lo menos un 40% de los medicamentos que aquí salen tiene un efecto, un 35% de los medicamentos que aquí salen tienen un efecto en el nivel del sistema nervioso. Ácido valproico, clonazepam, diazepam, disopiramida, etomidato, fenitoína, morfina. Entonces, como ya les indiqué anteriormente, al aumentar la concentración de fármaco disponible a nivel sanguíneo por una disminución de la unión a proteínas plasmáticas, tenemos un riesgo potencial en el paciente. Además, hay otros fármacos acá que ustedes pueden ver, son beta bloqueadores, que estos beta bloqueadores son capaces de producir hipotensión, analgésicos también, otros antiverapamil, un antagonista de calcio, ocupado también como antiarrítmico, que se puede ver afectado producto de esta enfermedad hepática. Y este tercer cuadro, tenemos el efecto de la enfermedad hepática sobre la vida media de eliminación de algunos fármacos. Si prolongamos la vida media de eliminación, vamos a tener un riesgo importante de acumulación si no hacemos modificaciones en las dosis o los intervalos de dosis. Y si la vida media se disminuye, vamos a tener momentos en que los pacientes van a estar sin terapia, sin concentraciones plasmáticas sobre el mínimo efectivo y con una disminución de la concentración plasmática en estado estable. Entonces, una menor respuesta clínica. Y otro grupo de fármacos en que su vida media se ve inalterada. Y ese grupo de fármacos, al verse inalterada la vida media, claramente vamos a tener menos riesgo de acumulación, pero hay que identificar si las vidas medias corresponden al fármaco con sus metabolitos o solamente al fármaco cuando se ingiere en forma inicial. Porque si corresponde al fármaco solo en su forma inicial, estamos descartando el efecto de los metabolitos, el efecto tóxico de los metabolitos. Entonces, algunos criterios para la prescripción de cirrosis compensada. Ahí está, parece que algo pasó. Aquí están los criterios. Categorización basado en
Quetz y Krahenbuhl. También les voy a hacer llegar la cita a este paper y los ajustes de dosis en relación al tipo de categorización que le estamos dando, categoría 1, 2, 3 y 4, y esa categorización también se basa en Chill-Pugh para las intervenciones. ¿Qué se va a evaluar? Primero, grado de extracción hepática, biodisponibilidad, unión a proteínas plasmáticas y las recomendaciones que hacen estos científicos. Entonces, con un grado de extracción hepático alto, biodisponibilidad baja y cualquier tipo de unión a proteínas plasmáticos, indica acá estos científicos que la dosis inicial y la dosis de mantenimiento se recomienda reducir en función de la reducción de la dosis según este cálculo. La dosis normal por la biodisponibilidad partido por 100. Y ahí se calcula cuál va a ser la reducción de la dosis que se va a recomendar en relación a la biodisponibilidad y a la dosis normal. En otra categoría, con grado de extracción hepático intermedio de 30 a 60%, unión a biodisponibilidad de 40 a 70 y cualquier tipo de unión a proteínas plasmáticas, la dosis inicial se indica iniciar con el mínimo de la dosis normal y la dosis de mantenimiento igual que el grado de extracción hepático bajo y la unión a proteínas plasmáticos bajo, que es el caso que vemos acá. Entonces, bajo grado de extracción hepática, alta biodisponibilidad y una alta unión a proteínas plasmáticas, se recomienda monitorizar al paciente, y con bajo porcentaje de unión a proteínas plasmáticas se indica que la dosis de mantenimiento, si es Chill-Pugh A, se indica el 50% de la dosis normal, si es de tipo B, un 25% de la dosis normal, si es de tipo C, se indica monitorizar y ajustar la dosis según la monitorización, evaluando función enzimática, de enzima hepática, albúmina, bilirrubina o otro antecedente que me permita evaluar la función hepática. Y más recomendaciones que el paper que les comenté anteriormente, dosificación según la edad, la gravedad de la hepatopatía, en la primera dosis específicamente, y fármacos que pueden producir insuficiencia hepática y las recomendaciones que se indican según cada uno de los fármacos, que también sale en este paper, que se los voy a adjuntar en la plataforma para que lo tengan disponibles, y recomendaciones específicas: reducir la dosis, evitar en caso grave, evitar, por ejemplo, andrógenos como testosterona, insuficiencia hepática, aspirina, evitar en caso severo de insuficiencia hepática, amitriptilina, monitorizar los niveles de amitriptilina, carbamazepina, naproxeno, reducir la dosis, heparina, monitorizar el tiempo, diazepam, reducir la dosis en un 50%. Entonces son varias recomendaciones que se las voy a hacer llegar y ya las tienen ustedes aquí en el PPT de la clase. Y muchas más recomendaciones en relación a ajuste de dosis individual. Acá están las ciclas para cada caso: comenzar con dosis baja, evitar en caso severo, monitorizar niveles plasmáticos, monitorizar el tiempo de exposición, prolongar los intervalos de dosificación, reducir la dosis y reducir la dosis en caso severo para esta cantidad de medicamentos que son de uso común, muchos de ellos, y que los podemos ver en pacientes que están con estas enfermedades. Estas recomendaciones son básicamente de metaanálisis que se hacen de estudios clínicos que tratan a pacientes hepáticos y también de la praxis de la administración de medicamentos, en donde se observaron casos de pacientes que presentaban estas dificultades con el uso de medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer la pausa en este minuto, me gustaría saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Eliezer, si identifica a algún compañero que tenga alguna duda. Nadie levanta la mano por la mano. ¿Duda por ahora? Yo, profe. Sí, por favor.
Lo que pasa es que como que me perdí Su nombre, un por poco. favor, para su nombre. Melanie Aguirre. Melanie, cuénteme. Como que me perdí un poco en lo último que habló con respecto a las recomendaciones, porque esto es lo que en realidad tenemos que aprender, o sea, ver el fármaco, el ajuste y Entiendo. eso no, como que me perdí un poco ahí. Mira, lo que para enfermedad hepática, entender bien Chilpú, entender cómo se clasifica, cuáles son, esta diapo que ustedes están viendo, también es importante poder entender que la dosificación y la administración de medicamentos de enfermedad hepática tienen que ver con el grado de extracción, con la biodisponibilidad, con la unión a proteínas, identificar aquellos fármacos que son hepatotóxicos, que hay que tener mayor cuidado también, los criterios de prescripción en enfermedad hepática y las situaciones que pueden agravar esta situación. Mira, justo ahí salió estos criterios de prescripción, algo tiene el PPT. Lo voy a retomar este PPT. Deme un segundo.